¿Cómo hacer una retroalimentación o un feedback efectivo con el equipo de trabajo? Es una de las preguntas que siempre me hacen los líderes de equipo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Hernández y gracias por estar ahí nuevamente. En este caso, en el podcast sobre feedback. ¿Cómo hacerlo? En todo caso, ¿cómo hacer un feedback que sea efectivo? Vamos a hablar de una herramienta muy importante, una herramienta que permite realmente crecimiento personal y profesional. Es lo que queremos para lograr resultados que sean sostenibles. Así es que este feedback para que sea tal, para que sea de impacto, para que sea de largo alcance, para que permita un crecimiento constante, hay que tomarlo en cuenta como una herramienta que nos va a ayudar precisamente si es que hay estas características que vamos a revisar. Ya, para que sea efectivo, para que esta retroalimentación o feedback surte efecto, definitivamente tenemos que disciplinadamente trabajar en él. Ya he traído algunas características que van a servir para ir modelando. ¿Ya? Lo más probable es que tú como líder de equipo ya estés haciendo feedback. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones porque esto nos va a permitir afinar sobre la marcha y lógicamente ver resultados también que sean de largo alcance. Una característica que debe tener el feedback, cualquier retroalimentación con tu equipo, sea que lo hagas de manera colectiva o sea que lo hagas de manera individual, o también recibir feedback, que será materia de otro capítulo. El feedback tiene que ser, como primera característica, descriptivo, sí o sí. Esta es la parte en la que fallan muchos líderes, ¿ya? Cuando se va a hacer feedback, ¿ya? Dicho claramente, este acto de conversar, porque el feedback es una conversación, debe tener desde el principio debe tener esa intención, ¿ya? Por ser constructivo, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya? Vuelvo a decir, en esta primera característica, el feedback tiene que ser descriptivo sobre hechos y comportamientos, no sobre las personas y no sobre opiniones. Vuelvo a decir, esta es, digamos que la puerta de salida, ¿ya? Donde muchos líderes cometen ese pequeño resbalón, ¿ya? Donde no generan esa conexión, no generan la confianza. Y por eso siempre escucho que en algunos casos, cuando están empezando a perfilar o afinar este feedback, caen en ese error que es común realmente, ¿sí? Es, ok, vamos a hacer un feedback ya porque descubrí que hay un error, ¿ya? Entonces, el feedback no necesariamente tiene que ser por un error. Puede ser un acto, porque es una herramienta aplicada, puede ser un acto que sea frecuente, programado, que nos permita precisamente eso, como lo dije al principio, una conversación para el crecimiento personal y profesional. Primera característica, tiene que ser descriptivo. Anótalo, tiene que ser descriptivo. Es decir, tiene que estar basado este feedback en hechos, no en opiniones, ¿ya? Porque cuando entramos por opiniones, me parece que hiciste mal con tal o cual cosa. Ahí no generas conexión. Lo primero que generas es precisamente lo contrario. Rompes esa posibilidad de entablar confianza. Y para lograr en los equipos de alto rendimiento, productividad, compromiso y demás, antes tiene que haber confianza. Nadie se compromete con nada si es que antes no hay confianza. ¿Te das cuenta? Entonces, primera característica de un feedback para que sea efectivo es que tiene que estar basado básicamente en cuestiones descriptivas. Por ejemplo, describir la situación. Si queremos cambiar el comportamiento o queremos cambiar determinada situación, no a la persona no la vamos a cambiar. Si queremos cambiar algún comportamiento específico, tenemos que ser descriptivos, no poner etiquetas, ¿sí? Es lo primero. Primera característica para que el feedback sea efectivo es ser descriptivo. No opiniones, basarnos en hechos. Segundo, tiene que ser específico. Ya muchos episodios de conversaciones. Repito, el feedback es una conversación, ¿no? Preguntas abiertas, no tiene que ser monosílabos, ¿no? Entonces, hay que ser, como segunda característica, específico. Vale decir, no estar con ambages, no estar con rodeos, ir directo al grano. Por eso, dentro de la preparación de cada conversación de feedback, que recomiendo sea regular, tenga una frecuencia dependiendo de la madurez del equipo. Una vez al mes o una vez cada 2 meses, pero no más allá, ¿no? Tiene que haber especificidad, vale decir, no podemos estar con ambajes. Tenemos que ir directo al grano desde la preparación del feedback.
¿no? O sea, no hay que llegar al feedback de manera reactiva. Hay que prepararnos para el feedback. Una semana antes, un día antes, saber cuál es el objetivo del mismo. Preparar qué queremos lograr, cuál es el propósito del feedback, ¿sí? Puede ser rutinario en el sentido que puede ser programado una vez al mes, pero hay que saber qué queremos sacar esta vez. ¿Es el seguimiento del mes anterior? Ok, se dan cuenta. Pero tiene que ser específico. ¿Cuál es el objetivo central de este feedback del mes, por ejemplo? ¿Sí? Y en ese sentido, si es que es específico, no se va a ir la conversación por la tangente y por lo tanto lo más probable es que tengamos ese equilibrio, ¿no? Entre querer cambiar algún comportamiento y generar confianza. Solo si logramos ese equilibrio, el feedback puede convertirse en un feedback realmente efectivo. Entonces, primera característica, que sea descriptivo. Segunda, que sea específico, ¿no? ¿Qué queremos lograr con eso? Esto desde la preparación. Tercera característica del feedback, tiene que ser directa, ¿no? O sea, la conversación tiene que ser directa. Vale decir, no podríamos ir, por ejemplo, si queremos cambiar el tema tan recurrente de la tardanza, no podríamos ir a hablar directamente a lo comercial, a la venta, si es que se trata de un equipo de ventas. No podríamos ir de pronto a algo que no tenga que ver con aquello que queremos cambiar. Cambiar entre comillas, porque lógicamente lo que tenemos que hacer es desarrollar conversación. El feedback, además de ser eso, una conversación, es como un puente que va a permitir transferir información. Y esto es súper importante en la toma de decisiones porque, lógicamente, todos los días tomamos decisiones. Y estas decisiones están vinculadas a personas, ¿no es cierto? Y esta relación y esta gestión de relaciones, estamos hablando de inteligencia emocional, esta gestión de relaciones lo que permite es precisamente comprender el comportamiento de la otra persona, ¿no? Una de las habilidades implícitas en este acto, en esta herramienta, en esta conversación es evidentemente la escucha activa, ¿cierto? ¿Y estamos escuchando bien? Sería una pregunta válida. ¿Estamos escuchando sin interrumpir? ¿Estamos escuchando para comprender o estamos escuchando para responder? ¿Se dan cuenta? Por eso es importante ser directo, ¿no? A lo que queremos que la otra persona comprenda, ¿no? Capte de nuestro punto de vista. Esta transferencia de información me va, como líder de equipo, me va a permitir entender por qué la persona, por ejemplo, hizo tal o cual cosa. O cuál es el punto de vista que tiene esta persona que trabaja conmigo respecto de tal situación. ¿Cierto? Entonces, cuando yo conozco las razones por las que pasó esto, seguramente voy a comprender. ¿Se dan cuenta? Escucho activamente a la persona, comprendo lo que quiere decirme y luego yo le comento mi punto de vista. ¿Se dan cuenta? Esta transferencia de información es directa. ¿Se dan cuenta? No es lo mismo enviar un correo y trasladarle ahí la información de manera indirecta, no personalizada, para que lo lea sin tener esa conversación. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas características lo que van a hacer es decantar una herramienta fría o decantar algo que puede ser un saludo a la bandera, van a convertir en una conversación valiosa, ¿cierto? Entonces, una conversación valiosa es precisamente algo que nos da información que nos permite tomar mejores decisiones y, como dije al principio, crecimiento personal y profesional, ¿sí? Cuarta característica de un feedback para que sea efectivo. Tiene que ser selectivo, ¿no? Selectivo en la orientación hacia casos en que, por ejemplo, queremos cambiar 3 o 4 cosas. Vamos a suponer que hagamos un feedback cada 2 meses o cada mes, ¿ya? Pero pasen 2 o 3 cosas que probablemente hemos sentido que no están a la altura de lo esperado por el equipo, de lo esperado por la empresa, etc. Entonces, si nosotros tenemos una brecha, ¿no? Entre se debió ser 10, ¿ya? Pero se hizo 7. Entonces, tenemos que ser selectivo en el sentido de cuál es el punto más importante que queremos cambiar o empezar por cambiar. ¿Por qué? Porque el feedback como ejercicio, el feedback como herramienta, el feedback como conversación, nos tiene que arrojar, si vale el término, un plan de trabajo. No es que, por eso la idea de que el feedback tiene que ser constructivo. El feedback destructivo, como lo voy a plantear al final con un ejemplo, el feedback destructivo no es una conversación, ¿no? El feedback constructivo sí, porque permite precisamente esa comprensión, se hablan, se escuchan, ¿no? Parafrasean y entienden perfectamente el punto de vista del otro. Eso es empatía,
ya, escucha activa y empatía. Por lo tanto, cuando nosotros decimos, ya, tengo que cambiar varias situaciones que no encajan en lo esperado, ¿no? Se esperaba 10, se hizo 7, entonces tienes que ser selectivo. Escoge una cosa que deseas cambiar o que deseas trabajar conjuntamente. El feedback lo que tiene que arrojar, vuelvo a decir, siempre es un plan de trabajo en el cual también haya seguimiento de parte del líder. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el tema de la selectividad quiere decir, hay 2, 3 cosas que deseo cambiar, sí, de acuerdo, pero ¿cuál es prioritaria? ¿Qué cosa me va a llevar hasta el punto B? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, tiene que haber selectividad a la hora de escoger qué cosa voy a priorizar para empezar a trabajar conjuntamente. Es un acto cooperativo también, ¿se dan cuenta? Otra característica que debe tener el feedback es la oportunidad. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un feedback 3 meses después de la ocurrencia de algo que no estaba en el plan, ¿sí? Por lo tanto, debemos de ser capaces de generar espacios de conversación ya con mucha flexibilidad. Puede ser que, por ejemplo, mañana lunes, el martes, suceda algo que requiera una conversación de inmediato, para no dejar pasar mucho tiempo. Porque el malentendido crece y crece y crece y crece y luego eso impacta en la productividad también. No solo en el clima, sino en la productividad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, otra característica importante del feedback es que tiene que ser oportuno. Si pasa algo mañana, eso que sucede debería generar una conversación. Por eso es importante en el enfoque del liderazgo que las personas tengan esa mentalidad abierta al cambio, a la conversación, a la gestión de conflictos. Esto ayuda muchísimo precisamente a esa retroalimentación constante y crecimiento como consecuencia de lo primero, ¿no? Del feedback constructivo. Entonces, esta característica de la oportunidad permite corregir sobre la marcha también, ¿sí? Por un lado, feedback programado está muy bien, pero por otro lado, ser capaz de no de reaccionar, sino de estar atento, de tener la mirada, de ser muy observador y apoyar en el momento que sea oportuno para saber, digamos, gestionar cualquier desviación o cualquier cambio a la que haya que atender, ¿no? O sea, los cambios se presentan constantemente y hay que atenderlos en el momento adecuado, ¿correcto? Otra característica importante que ya más o menos había mencionado hace unos minutos es el equilibrio que tiene que haber, ¿no? No debería ser un feedback, si queremos cambiar un comportamiento, ¿no? O queremos que algo no vuelva a suceder, no tendría que ser una conversación solamente para decirle cosas negativas al colaborador. Porque eso genera desconfianza, eso genera desmotivación también, ciertamente. Por lo tanto, tiene que haber algo que contrapese la situación, ¿no? Esta conversación debe tener un cariz, debe tener un tono de, oye, ¿sabes qué? Quiero entender lo que pasó, ¿no? Más o menos ese enfoque. Quiero entender lo que pasó porque quiero ayudarte también para que crezcamos juntos, ¿no? Si crece el equipo, si gana el equipo, ganan todos, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio. Ok, si hubo eventualmente un error, ya tiene que haber, igual siempre hay, ¿no? Siempre hay. Eso depende del propósito que tengamos, ¿no? Y el propósito tendría que estar orientado siempre al crecimiento. Por lo tanto, si es que vamos a decirle algo que probablemente no sea tan agradable a la persona en la cual debemos mostrar apoyo también, ¿no? Tenemos que buscar un equilibrio. Cosas quizás no tan agradables con cosas que sí lo sean. Porque queremos dejar esa sensación de confianza, ¿cierto? El líder obviamente legitima ese derecho, ese poder, esa influencia precisamente por las decisiones que toma el líder y beneficia al equipo. Porque decisiones que toma el líder y no benefician al equipo o al resultado colectivo evidentemente le van quitando fuerza, poder, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, este tema de tener el equilibrio mantiene la confianza, ¿cierto? La idea de tener el equilibrio permite generar compromiso a mediano y largo plazos, permite generar lealtad, permite que el equipo se construya a sí mismo como un equipo autónomo. Muchas personas, muchos líderes de equipo, digamos que no la pasan bien cuando sienten que el equipo todavía no tiene cohesión, no ha logrado ese nivel, ¿no es cierto? Y para lograr cohesión, uno de los requisitos indispensables es que haya sido capaz el líder de generar un ambiente de confianza, un ambiente de seguridad psicológica. ¿Se dan cuenta? Entonces, y finalmente, una última característica del feedback efectivo es no dar órdenes, no imponer cosas, sino dar sugerencias.
dar sugerencias, ¿no? La gran diferencia entre dar órdenes y sugerencias es que de pronto uno cuando sugiere algo, ¿no? Empieza por, ¿y qué te parece si? ¿Qué opinas de esto? Cuéntame qué opinarías si te dijera esto. Cuéntame cuál te parece más viable, A, B o C. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos sugiriendo alguna alternativa, pero no estamos siendo tajantes, no estamos siendo autoritarios, no estamos dando órdenes porque a nadie les gusta recibir órdenes, pero estamos siendo propositivos. ¿Se dan cuenta? Una cosa es ser muy crítico, muy ácido, y otra cosa es ser propositivo. Esto último tiene que ver mucho con la confianza otra vez, ¿cierto? Lógicamente siempre hay esa línea entre la confianza y cuando se rompe la confianza y se genera un libertinaje, ¿no? Que podría ser tema de otro podcast, de otro episodio, y que sin duda podemos asegurarnos que esto no pase si es que nosotros somos muy observadores y generamos la confianza, pero ahí nomás, pegadito, pedimos rendición de cuentas. Y encima de esto último también documentamos. Porque el feedback, vuelvo a decir, para pasar a la última parte, el feedback es una conversación, el feedback es una herramienta, el feedback debe permitirnos, a modo de puente, tener información de ida y vuelta. Información que el colaborador nos va a dar, información que nosotros le vamos a dar al colaborador, ¿no? Porque tiene que haber un propósito. Feedback que no tiene propósito podría caer en cuenta de un ejercicio de llamado de atención. Y cuidado con este llamado de atención porque a veces ha pasado, he visto, me ha tocado a mí como colaborador hace mucho tiempo, hace más de una década, digamos, tener esa experiencia que no es tan agradable de llamar la atención frente a los demás, ¿no? Recuerdo a alguien hace mucho tiempo que me llamó la atención delante de los clientes, ¿no? Y esto es un error craso, es realmente un error de una magnitud muy enorme, ¿no? Que al final le pasa factura a quien cometió ese error, porque, o sea, reconocer en público genera mucha confianza, motiva, inspira, entusiasma, pero lo contrario, llamar la atención frente a los demás es como que, digamos, castigar severamente, ¿no? Frente a los demás, y eso lo que genera es, en alguna medida, incomodidad, vergüenza en el colaborador, y eso no ayuda al clima y menos a la productividad. ¿Se dan cuenta? Entonces, como ya dije, los pasos previos para preparar un feedback que tenga estas características que he mencionado, que son 7 para que sea efectivo, lógicamente pasan primero por la preparación, ¿no? Definir cuál es el objetivo a lograr en este feedback, en esta conversación, en esta herramienta, en este puente de información, ¿cierto? Luego definitivamente ya en la aplicación nosotros tenemos que ser muy descriptivos, ¿no? ¿Recuerdan? Nada de opiniones, solamente hechos, y vamos narrando lo que pasó. Y si nos podemos apoyar en algún documento, por ejemplo de tardanzas, si fuera este el tema, eso ya no va a resistir, digamos, ningún tira y afloja, ¿no? No, ¿qué te parece? A mí me parece, y esto, ¿no? La idea es ser descriptivos y dejar abierta la posibilidad de una colaboración para mejorar juntos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, sería, ¿no? Y aquí viene la comparación entre un feedback destructivo y uno constructivo. Un feedback destructivo sería, por ejemplo, ante la misma situación en la que un colaborador no entregó el informe a tiempo. Uno destructivo sería si se llama el colaborador Cristian. Solo es un ejemplo. Ya, Cristian, has hecho un mal trabajo, no entregaste el informe a tiempo, creo que nos estás perjudicando demasiado y esto va a tener consecuencias negativas, ¿no? Una cosa es decirle esto, ya imaginemos cómo se va a sentir el colaborador y qué va a generar a partir de este episodio. Y otra cosa, ante el mismo hecho, es ser constructivo, ¿no? Lógicamente, decirle: hola Cristian, regálame 2 minutos, mira, nos pasó esto. Ya, cuéntame las razones por las que esto sucedió, ¿no? Queremos ver la manera de colaborar precisamente para que esto no nos vuelva a ocurrir, porque mira lo que sucedió, ¿no? Tuvimos un retraso con un cliente, ¿no? Entonces, queremos asegurar al cliente que esto no vuelva a pasar. Cuéntame cómo te puedo ayudar, ¿no? Y dejamos la puerta abierta para que nos cuenten confianza. Y obviamente ayuda mucho el tono, la postura y desde luego nuestra trayectoria, ¿no? Si tenemos una trayectoria de ser personas que generamos confianza, que generamos clima, que generamos compromiso y que buscamos permanentemente que el equipo crezca, eso lógicamente da seguridad psicológica. Entonces, como se dan cuenta,
el feedback es una herramienta importante que permite impactar en los resultados porque precisamente permite esa transferencia de información, ¿ya? Y esa información nos permite no solamente generar confianza, sino a partir de esa información tomar decisiones informadas precisamente, ¿se dan cuenta? Entonces, esta es la manera como nosotros fomentamos esta herramienta que permite lograr equipos realmente conectados, equipos de alto rendimiento que impactan en los resultados de tu empresa, ¿ya? Espero que se haya entendido la idea central, ¿ya? Si quieres saber más acerca de esta herramienta y cómo aplicarla, ya tenemos nuestros webinars gratuitos y puedes ingresar a los grupos donde compartimos los enlaces de las clases gratuitas y también los PDF, que son materiales que permiten a modo de guía ir avanzando en los webinars gratuitos de los martes. Así que lo único que tendrías que hacer es ingresar al link del perfil y ya está, ¿cierto? Y también en los cursos de 4 semanas, los cursos avanzados de habilidades blandas de liderazgo efectivo. Así que nada, solamente te recuerdo que deberías seguirnos para tener contenido aquí en nuestro canal, ya, y activar la campanita para que en la próxima vez que emitamos un episodio seas el primero en enterarte. Así que muy bien, espero que te haya gustado este episodio de feedback efectivo y lo puedas aplicar en tu equipo. Así que gracias por estar ahí, nos vemos, un fuerte abrazo, Cristian, chao.